Bueno, hemos venido hablando en el programa sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa y se le preguntó esta mañana al respecto al presidente López Obrador y pues explicó que, bueno, aclaró que él no coincide con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, en torno de este tema. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana. El Poder Judicial no los defiende. El Poder Judicial debería de tener un buen sistema, sí, de defensoría de oficio y debería de funcionar muy bien, que no funciona el Consejo de la Judicatura. Y yo estimo mucho al presidente de la Corte, y lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema. Bueno, y vamos a hablar un poco más sobre el cuestionamiento que se ha hecho a esta figura de prisión preventiva oficiosa, que es vamos a decirlo sencillamente, la cárcel automática para una lista de delitos que están contenidos en el artículo 19 constitucional. Tengo en la línea telefónica a Catalina Cune, quien es directora ejecutiva de Impunidad Cero. Catalina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pascal. Saludos a tu auditorio. Bueno, ¿por qué, digamos, ha resonado tanto, en tu opinión, esta discusión sobre la prisión preventiva oficiosa? Pues me parece, y justo en Impunidad Cero acabamos de hacer un estudio de la percepción de la impunidad que tiene el ciudadano, que todavía estamos en una cultura en que se piensa que meter a la cárcel a las personas soluciona la situación, soluciona la impunidad y que con eso baja la delincuencia, lo cual se ha probado que es absolutamente falso. Uh-huh. Por ejemplo, el delito de homicidio, que está por prisión preventiva oficiosa desde el 2008, ha aumentado 86% del 2015 al 2021. Entonces, pues no hay como una evidencia realmente clara de que el encarcelar a más personas automáticamente baje la delincuencia, ¿no? Sí, pero como tú dices, hay una percepción social de que una vez que ven la imagen de un presunto delincuente, alguien a quien se atribuye la comisión de un delito grave entrando en prisión, bueno, ahí se acabó el tema, ya se hizo justicia y nos olvidamos del caso. Y está visto que, como tú dices, en el caso del homicidio, pues eso no tiene ninguna consecuencia positiva para la sociedad. No, y de hecho escala la impunidad, porque cuando tú metes a la cárcel, sujetas a proceso a personas inocentes, pues entonces la impunidad se produce doblemente, Claro. porque están cometiendo un delito en contra de estas personas también, que se usa como una medida precautoria, como que un poco el pretexto es para que no se vaya a escapar, pero hay muchísimas medidas precautorias antes, como es firmar en el juzgado cada 15 días, como es poner una fianza, cómo es separar del domicilio en caso de que se trate de agresores, en fin. Entonces, eso, la verdad es que lo que recomienda, pues, todo el derecho internacional de los derechos humanos, es que se vea caso por caso y que el juez sea el que decida si hace una prisión preventiva justificada, porque, ojo, también como que se ha dado a entender que se va a eliminar la prisión preventiva totalmente y solo se trata de esta automática, como tú decías. Ahora, retirando esta automática y dejando la prisión preventiva justificada, quizá también es un tema que habría que revisar porque entiendo que el juez, cuando el Ministerio Público le pide la prisión preventiva, pues como el 90% de los casos la otorga, ¿no? Sí, claro, bueno, es que hay que ir viendo justamente también en nuestro estudio, otra de las percepciones del público que es verdad, es que lo que podría ayudar para bajar la impunidad es la capacitación de procuradurías, de fiscalías, hacer más eficientes estos procesos para que cuando presenten estas pruebas, pues estén de acuerdo a derecho y de esta manera, pues el juez tenga más elementos para decidir. Que digamos que el juez de todas formas va a decidirlo en un momento o en el otro, ¿no? Entonces también es un poco una falacia esto de que, ay, ¿cómo vamos a dejar que el juez decida? Pues ese es el trabajo del juez. Claro, claro, porque el argumento que se ponía es que si le dejamos la decisión al juez, va a estar bajo presión, hay riesgo de corrupción, y se olvida que, por ejemplo, para vincular a una persona a proceso, pues es una decisión que toma el juez y evidentemente para sentenciar también. Sí, claro, es parte de su competencia, o sea, y de ahí la división de poderes, totalmente. Sí. Entonces, finalmente el juez va a decidir. Entonces, como que eso es un poco tramposo de decir. Claro, y luego, pues el tema de las cárceles, que es algo que teníamos que abordar también. Tenemos 227,000 personas, muchas veces hacinadas
en las cárceles, que son espacios que luego se vuelven incontrolables para el Estado, que es un lugar donde el Estado tendría que tener mayor control que en cualquier otro lugar, y es un espacio en donde se cometen muchos delitos, y hemos visto pues gran cantidad de botines y asesinatos ocurridos en espacios carcelarios recientemente. Así es, y además, fíjate, de la población carcelaria, el 40% no tiene sentencia aún. Entonces está en esta prisión preventiva esperando sentencia. Entonces imagínate la cantidad de gente que está ahí sin tener una sentencia aún. Y otra cosa que sucede con la prisión preventiva oficiosa es que los que se quedan en la cárcel, pues siempre son las personas que están en situación de más vulnerabilidad, los de menos recursos, las mujeres que no tienen para contratar una defensa privada, en fin. Entonces, pues sí, al final es una medida como excesiva y que afecta a las personas en situación de vulnerabilidad. Hay personas que, digamos, el ángulo con el que analizan esta discusión es que dicen, bueno, es que si quitan la prisión preventiva oficiosa, van a salir a la calle muchísimos, entre comillas, delincuentes. ¿Tú qué les dirías? Pues les diría que estamos discutiendo una cosa distinta, o sea, que no se trata de liberar delincuentes, sino de no apresar inocentes, ¿no? Entonces, además, si fuese que la Corte decide que se quite esta medida de prisión preventiva oficiosa, tendrían que presentar ante el juez revisión de medidas precautorias, caso por caso, para ver a quién sí se suelta y a quién no. No es automático, ¿no? Claro. Un poco. Claro, y por último, ¿cómo entiendes la oposición que pues desde hace 3 días está manifestando el gobierno federal a través del presidente, pidiéndole al secretario de Gobernación que lo ponga por escrito? Esto ya salió en un comunicado firmado por él y por la consejera jurídica de la presidencia dirigido a la Corte. ¿Por qué tanta oposición de un gobierno que además se presenta como un gobierno de izquierda? Parecería estar peleado el concepto de la prisión preventiva oficiosa con el pensamiento de la izquierda. ¿Por qué esta oposición desde tu punto de vista? Pues la verdad es que no lo sé, o sea, porque así como tú lo dices, pues en todos los, digamos, todas las personas que están de acuerdo con los derechos humanos, ahorita hoy mismo se está llevando en la Corte Interamericana un caso contra el Estado mexicano de un caso de prisión preventiva, y probablemente la Corte Interamericana recomiende al Estado mexicano pues derogar esta medida. Entonces no sé si responda un poco a esta situación que está pasando también de forma internacional, pero la verdad es que no podría decirte a qué viene tanta oposición. Habría que preguntárselos a ellos. Creo que no han sido muy claros en su respuesta. Ayer el secretario de Gobernación diría que si la Corte acaba con esto, acaba con toda la estrategia en contra de la inseguridad. Sí, pues entonces no hay estrategia, yo creo, pero no. Tal parece. Pues Catalina, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. No, muchas gracias a ti, Pascal. Buenos días. Gracias, Catalina Kunes, directora ejecutiva de Impunidad Cero.